Estás a punto de subir al tren de lo insólito y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Los que me conocen saben la admiración que tengo por nuestro invitado de hoy. Son cientos las horas que a través de la vieja radio de mi antigua ambulancia o en el pequeño transistor despertador que me acompañaba cada noche al lado de mi cama, he escuchado al despertar del dragón acompañado de una peculiar voz. Luego llegaron los benditos podcasts, esos que, más de 12 años después, siguen manteniendo vivo el aliento de ese dragón que hace escasos meses decidió apagar su voz. Querido por muchos, criticado por otros, la figura que hoy nos acompaña pocas veces deja indiferente a nadie. Los que me conocen saben que hoy estoy feliz, y estoy muy contento porque a pesar de mis 33 años, aún siento la ilusión de un niño cuando puedo conocer a alguien que realmente admiro. Son más de 15 años escuchando su voz, pues yo le seguía desde que colaboraba con el mítico programa Si amanece nos vamos, o en sus apariciones televisivas acompañados del también mítico Jiménez del Oso. Y hoy podré, por fin, preguntar directamente qué fue lo que pasó por su cabeza y qué sintió en el momento que tuvo que decir Iker Jiménez, nuestro invitado de hoy, aquello de hasta siempre, Milenio 3. Comenzamos. Milenio 3, un programa de radio que inició su emisión el 1 de junio del año 2002, capitaneado por el periodista, escritor y divulgador Iker Jiménez. Un programa que ha marcado una época y un estilo propio en la radio tanto a nivel nacional como mundial. 12 años de emisión que han dejado más de 1000 programas para el recuerdo y un gran número de seguidores que han sido denominados como milenarios. Milenio 3 terminó su emisión el 28 de junio de 2015, en un emotivo programa donde las lágrimas fueron las protagonistas, dando cierre a un periodo histórico para el mundo del misterio en la radio. Hoy en Los Misterios nos miran, hablaremos con su director y presentador, Iker Jiménez, que nos desvelará sus pensamientos y sentimientos acerca de sus vivencias y experiencias en este programa especial titulado Hasta siempre, Milenio 3. El lado más personal de Iker Jiménez. Buenas noches, comenzamos hoy una aventura que creo que va a ser francamente fascinante. Tengo ya el estudio en penumbra, el estudio con un solo foco de luz y les aseguro, les prometo que va a ser una hora inolvidable. Lo decíamos antes en el programa Carrusel, hace mucho tiempo que Cadena SER no apuesta por un formato de este tipo, un formato donde el periodismo riguroso es lo que va a imperar. Se convierte el estudio central de Madrid en una especie de prácticamente nave y sus componentes son periodistas, nunca lo olviden. Periodistas que no van a buscar el misterio, periodistas que van a aferrarse de paciencia, de investigación, para mostrarles a ustedes lo mejor, los documentos, los datos, de historias que no me cabe la menor duda, nos interesan absolutamente a todos.
Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran, la edición después de estas vacaciones que nos hemos tomado y que además lo hacemos con una edición, con un programa muy especial. Muy buenas noches, Marta Envid, felices vacaciones. Volvemos con Iker Jiménez, nada menos. Buenas noches, Pablo, buenas noches, compañeros. Sí, la verdad es que después de las vacaciones, que nos han sentado genial, empezar la temporada y empezar con una persona como es Iker Jiménez, la verdad es que es todo un placer y un orgullo. Y nombrar a Iker Jiménez realmente como mínimo es sinónimo de un gran comunicador. Yo creo que de los pocos grandes comunicadores que hay hasta la fecha, de periodista hilvanado, de ser de las pocas personas capaces de batir récords de audiencia, tanto con su hasta ahora Milenio 3, que se ha despedido este año justamente, como en su programa televisivo de cuarto milenio. Y yo siempre pienso que aún así, a pesar de esos logros, de esa trayectoria de tantos años, es una persona que sigue transmitiendo, que transmite muchísimo, que lo que pienso cuando lo oigo, cuando le veo, es que sigue enamorado del misterio y que siempre busca una verdad detrás en este mundo de locos en el que todos vivimos, ¿no? Es capaz de dejarte pues con la oreja pegada al auricular cuántas noches, como tú has dicho en la intro, pues a mí me ocurría igual, cuántas noches escuchando pegada al auricular con las orejas bien abiertas y con la boca abierta, ¿no? Porque todo lo que dice, y no solamente lo que dice, sino cómo lo dice con un sentimiento. Y entonces, quería decir que no es regalarle la oreja porque lo tengamos en el programa esta tarde, sino simplemente nos conocemos muy bien aquí y sabemos que cuando sentimos algo por alguien, porque es una realidad, lo decimos. Entonces, pues me conocéis de sobra, ¿no? Y había apuntado unas cuantas cosas porque recuerdo a finales de los años 90, cuando sacó uno de sus primeros libros, que era Enigmas sin resolver, cuando Iker viajaba mucho, cuando tenía tanto tiempo para hacer esa cantidad de viajes. Fue un libro para mí que será un incunable, llegará un momento que lo será, porque es un libro que yo creo que atrapó a muchísima gente, que mucha gente en esos momentos conoció a Iker Jiménez y nos descubrió todos esos misterios que a lo largo de nuestra piel de toro existían y que con el tiempo muchos de ellos han resuelto, pero que él los dio y los expuso a la luz, ¿no? He tenido la suerte hace poquito, el año 2014, de poder trabajar gracias a su decisión con su equipo, y es un equipo realmente que hace un trabajo empírico para mí, que de verdad que todo está súper bien coordinado, que lo hacen muy seriamente, y yo solamente quiero decir que estoy súper agradecida por ello y que, bueno, pues lo que más me gusta de Iker, y ya acabo, es su positividad. Y como sabéis, normalmente aquí presentamos a nuestro compañero y alquimista favorito, Luis Silva, pero durante un pequeño periodo de tiempo no va a poder estar con nosotros. Va a ser seguro que lo mínimo posible. Os manda un saludo muy fuerte y lamenta no estar con nosotros, pero hemos de decir que hemos grabado alguna cosa antes de empezar las vacaciones y de verano, que se irán viendo programas que serán un poquito especiales, que ya tenemos grabados, pero que en este inicio de etapa va a ser muy corto el periodo de tiempo, no estará con nosotros, pero sí que está con nosotros nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Estoy, la verdad, que encantado, ¿no?, de empezar de esta manera la nueva temporada, empezar con un hombre, una persona, un símbolo como Iker Jiménez. La verdad es que es extraordinario. Y simplemente, bueno, tengo muchas ganas de escuchar al maestro. Y ya sabéis que para mí, yo descubrí ese otro lado con Iker Jiménez. He descubierto a otras personas anteriores a él, como Jiménez del Oso, gracias al programa, ¿no? Pero quien a mí me marcó, quien me trazó otra línea fuera de lo normal, digamos, curiosamente empezó el programa mientras hacía yo la universidad, iba a comenzar el segundo año, fue justo en ese momento cuando empezó el programa, en el 2002. Y la verdad que desde entonces ha sido un compañero inseparable durante tantos años,
como a muchos de nuestros oyentes les habrá ocurrido. Y hoy seguramente saldremos de muchas dudas, ¿no? De por qué ha dejado el programa y tantas otras cosas que tenemos que preguntarle. Y como siempre agradecemos que está el sonido Ana Torralba y hace posible que estéis escuchando pues este programa ahora mismo, y le vamos a pedir, mientras escuchamos a nuestra voz de las tinieblas, que yo creo que no hace falta presentar quién es Iker Jiménez, pero siempre nos gusta con todos los invitados que nuestra voz de las tinieblas emerja de ese infierno y nos diga quién es Iker Jiménez, y vamos a hablar con él con una música que también será muy especial. Venga. Iker Jiménez es un periodista, escritor, investigador y director de los programas de éxito Milenio 3 en radio y Cuarto Milenio en televisión. Inició su carrera profesional con apenas 17 años, pasando por emisoras locales y realizando diversos programas, como La Otra Dimensión, Al Filo de lo Imposible o Al Final de la Escalera, por citar algunos. Mientras continuaba en las ondas, realizó varias publicaciones que finalmente llegaron hasta Fernando Jiménez del Oso, que lo incorporó como miembro del equipo de la revista Enigmas, donde publicó diversos reportajes siempre relacionados con el mundo del misterio. En 1999 publica su primer libro, Enigmas sin resolver. Durante estos años, continuó su carrera en la radio realizando colaboraciones en programas de nivel nacional, como el recordado Si amanece nos vamos. En 2002 empieza la emisión del programa Milenio 3 con un contrato de apenas 13 programas. Un programa que se convirtió en un éxito rotundo, cerrando apenas hace unas semanas, después de más de 12 años de emisión, como líderes de audiencia y el programa más descargado del mundo en habla hispana. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de sus vivencias y sentimientos sobre el final de Milenio 3, su nueva etapa y sus recuerdos del pasado en nuestro especial Hasta siempre Milenio 3. El lado más personal de Iker Jiménez. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer y un honor tener aquí con nosotros a Iker Jiménez. Iker, muy buenas noches. Buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Pues una música que yo creo que significa mucho para ti, no sé si la puedes escuchar de fondo, Yulunga. ¿Qué significa esta canción para Iker Jiménez? Vaya inicio, amigo. Es una canción que ha cambiado mi vida, ¿no? Radicalmente. Yo creo que la música, y los que hacemos radio lo sabemos, ¿no? Tiene un poder evocador, un poder mágico, un poder transfigurador incluso, ¿no? De la conciencia. Y resumiendo, te diría que Yulunga es la música que me acompañó en los cascos, en los auriculares, en un momento básico de mi vida, cuando yo fui consciente de que la vida era mucho más de lo que pensaba, ¿no? Ocurrió en una caverna, ni más ni menos que en Altamira, y bueno, entró ahí un Iker Jiménez que era un periodista, un chico yo creo que bastante entusiasta, un señor bastante entusiasta, que hace las cosas con mucha pasión, que le gusta lo que hace, que ama lo que hace. Pero aquellas 3 horas allá adentro, en soledad, en oscuridad, y con esa música permanentemente en un bucle, acompañándome, bueno, pues ocurrió algo que yo salí de allí siendo otra persona, ¿no? Que es la que soy hoy. Que gustará más a algunos o gustará menos a otros, ¿no? Pero fue un salto en la conciencia y en la percepción de lo que es la existencia increíble, ¿no? Y yo sigo venerando esa canción porque fue la que me acompañó y no creo en ninguna casualidad. Entonces, algo pasó para que eso ocurriese allí, ¿no? Así que yo la pongo muchas veces porque si los espíritus y lo inmaterial y lo que de verdad fluye en la vida tiene un sonido, seguro que se parece mucho desde hace milenios a Yulunga, ¿no? Precisamente otra de las preguntas que te quería hacer era cuál es y qué importancia tiene, ya no solo en la radio o en los programas de televisión que realizas, sino en tu día a día, la música que bueno, es fundamental y sí, eso siempre lo ha sido, ¿eh? Fíjate, yo cuando los primeros recuerdos de radio que tengo en mi vida
son los recuerdos, como nos pasa a muchos, de mi querida abuela levantándose muy pronto, y aquellas voces de los locutores antiguos tan personales, ¿no? Prácticamente diciéndonos que empezaba el día. El Iker niño, con 5 o 6 años, aquello de la radio le parecía algo fascinante, ¿no? Ahora me hace mucha gracia ver cómo mi hija escucha la radio, ¿no? En las caras que pone, o cuando... Porque hay algo de mágico, ¿no? En esa especie de voz invisible o ser invisible que te habla. Y yo tuve muy claro, quizá porque fui niño en esa época, al final de los 70, y había una impregnación muy fuerte de la música cósmica, ¿no? De la música Pink Floyd, de Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, Alan Parsons Project, tanta gente, ¿no? Y de alguna manera, y no sabes bien por qué, porque eso al final no lo sabes, ¿no? Yo soñaba, tengo una nota muy bonita con algunas de esas músicas de Jean-Michel Jarre, la soñaba, luego descubrí muy mayor ya, o bastante mayor, que era cierto que eso existía. Eran como una banda sonora que había estado ahí. Y mis programas, que al final uno en la vida no hace más que recrear su infancia, o lo que le ha obsesionado en la infancia, permanentemente, nos pasa a todos, como un anhelo del paraíso perdido, ¿no? Pues la música siempre me ha acompañado. Yo creo que he sido el locutor que más música ha metido de fondo en la historia del misterio, por lo menos, ¿no? Siempre he tenido buenos maestros, he aprendido, pero es que yo, por ejemplo, ahora me pilláis en mi lugar de trabajo, yo soy incapaz de estar sin música. O sea, no hago la música para los programas, no hago la música para tener más audiencia, para no sé qué, para meter... Sí, por supuesto empleo la magia de la música, ¿no? Pero en mi vida cotidiana yo no sé trabajar sin música. Yo no sé estar en la mesa que tengo aquí ahora mismo llena de libros, de carpetas, de historias pendientes, sin la música de fondo. Es imposible. O sea, para mí ha sido fundamental y lo sigue siendo. Pues te voy a preguntar por otra canción que yo creo que también ha sido muy fundamental y que resume una historia, que son más de 12 años sonando El Dragón de Vangelis. ¿Qué significa esta canción para ti? Bueno, pues fíjate, esa canción en un principio no iba a ser la cabecera, la sintonía de entrada, perdón, de Vangelis, ¿no? De Milenio 3. Porque yo tenía varias, hay una de Hans Zimmer preciosa, que es Millennium, uno de los temas, pero como fue todo tan raro mi fichaje por la SER, bueno, como ha sido todo tan raro en mi vida en general, pues yo no sabía, no llevaba una carta sola, ¿no? Diciendo, esta tiene que ser, sino que por si acaso me barajé ahí la posibilidad de llevar 3, 4 opciones. Y no es la que más me convencía de todas, pero tenía algo. Y lo que sí es cierto es que al director, hoy director de La Sexta y director entonces de la SER, Antonio García Ferreras, le entusiasmó, ¿no? Y es verdad que cuando la pusimos ahí a toda caña en el despacho de la planta noble de Gran Vía 32, aquello sonaba tremendo, ¿no? Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que las sintonías, así como los programas o como los nombres de los programas, pueden extrañar en un principio. Cuando algo nace, nadie sabe muy bien cómo encaja. Cobran carta de autoridad cuando pasa el tiempo, ¿no? Cuando pasa el tiempo, las sintonías, los nombres, todo va como posándose en el alma de los oyentes, que es lo importante. Y entonces cuando se convierten en algo significativo. Y yo creo que es lo que ha pasado con el mítico dragón, ¿no?, del señor Vangelis. Mirando hacia atrás en el tiempo, cuando Fernando Jiménez del Oso reclutó tanto a Lorenzo Fernández Bueno como a ti para su revista Enigma, ¿qué sentiste? ¿Y cómo explicarlo, amiga? Si es que eso... Dicen los expertos, no yo, los expertos, que hay una palabra que es inefable, ¿no? Inefable es donde no llegan las palabras, es decir, no llega el lenguaje para expresar algo enormemente emotivo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo fue y cómo forcé además la situación, porque Lorenzo y yo estábamos muy locos. Yo creo que algo todavía nos queda, pero estábamos muy locos, éramos muy echados para adelante y eso era bonito, ¿no? Muy con ganas de comernos el mundo. También cometes errores, ¿no? Y también eres demasiado sanguíneo en ocasiones, pero claro, teníamos 20 años, ¿no? Y yo recuerdo que vino Fernando y estábamos en Espacio en Blanco, y Fernando, sinceramente, que nos hacía ni caso, yo creo que no. Y entonces le hemos mandado un boletín que hacíamos Lorenzo y yo con unos amigos, y yo tenía la noción de que no le había llegado, ¿no? Y Lorenzo, que para eso hemos pausado, decía que sí, no insistas, que sí que le ha llegado. Pero yo sabía que algo me decía, algo, que a ese hombre, gran genio de la televisión y del misterio en los 70, ¿no? Pues no le había llegado, porque si no nos hubiera dicho algo. El boletín está hecho con mucho cariño y es como el mail que nos enviasteis vosotros, ¿no? Cuando tú recibes miles de mensajes de todo tipo, y hay algunos que tienen eso que es el entusiasmo, la ilusión, la alegría, y si puedes, pues... Y yo pensaba que Fernando tenía que estar abierto a eso, ¿no? Aquí unos jóvenes con tantas ganas que habían mandado su trabajo
y sabiendo que Fernando era buena gente, tenía que responder. Pero vi que aquello no había funcionado. Entonces corrí detrás de él y en Radio Voz, entonces estábamos en Radio Voz, le cogí por la espalda y le dije, Fernando, por favor, y le envié 2 copias de la última hora de nuestro boletín. Me miró con la cara, que cuando Fernando te miraba con su cara era para pensárselo, y dijo, este chico tan, pero... Y se lo llevó a casa. A la semana recibimos un mensaje que nunca olvidaremos, ¿no? Que lo fuimos a recoger al apartado de correos nuestro. Imaginar lo que es 2 chavales de 20 años que abren el apartado de correos, que suena prehistoria ya, ¿no? Y se encuentran con una carta de Fernando que dice que le ha encantado el boletín y que quiere suscribirse, ¿no? Y que, por cierto, postdata, voy a empezar una revista, ¿queréis estar conmigo? Mira, claro, pues son de esos momentos que uno no olvidará mientras viva, ¿no? Precisamente hace unos días, no sé si tú eres consciente de la cantidad de interés que generas en la red y en España en general, y hay múltiples vídeos tuyos colgados en YouTube, y hay uno que no sé si has podido ver, y si no, si quieres lo buscas, que te gustará mucho, que es Iker Jiménez con 22 años, precisamente, que ni siquiera se había sacado la carrera todavía, porque Jiménez del Oso lo dice, y él aseguraba ser muy fan de esos boletines que le enviabais. Lo dice en este vídeo. No soy de los que se mira mucho lo que tal, porque no van a asustarme, pero sí. Mira, me han mandado, fíjate de casualidad, una especie de certificado, como que ya me lo dijeron por internet una vez, pero es que ha pasado ahora y es una cosa que, vamos a ver, no sé si darle importancia o no dársela, la debe tener, pero no soy yo realmente, y todo el mérito es de Guillermo, ¿no? Un certificado del periodista más influyente en las redes sociales, y yo me he quedado como un poco diciendo, hombre, en España, con la cantidad de polémicas que hay, con la política, pero bueno, deben hacer un sumatorio por el arrastre que haya, o por la cantidad de gente, o por lo que se mueva, no lo sé. Por supuesto, y de todo, ¿no? Evidentemente hay gente que le gustas, que no le gustas, eso va en el sueldo, en el oficio y en la profesión. Pero realmente, claro, esa época ahora se puede recuperar. Hay una cosa bonita de todo esto, ¿sabéis? Y es que nada muere. Cuando yo he perdido muchas cosas que he hecho, ¿no? Muchos de los programas míticos para mi historieta que hacía con Lorenzo con 17 años, ya no están, son irrecuperables, ¿no? Si alguien quizá guarda alguna cinta, pero es muy difícil. Lo bonito de ahora, por ejemplo, con Milenio 3, que mucha gente se ha lamentado, pero por otro lado, no quiero ser malo, pero claro, las cosas se convierten en leyenda cuando acaban, ¿no? Es que si no, o sea, es decir, ahora es cuando mucha gente, incluso, qué aburrido, Iker, qué pesado eres, joder, pues ahora es igual, está lamentando que ya no haya Milenio. Quiere decir que era algo realmente importante para él. Bueno, pues ahora eso vive. La red, si tiene algo que es muy positivo, es que es un inmenso archivo, una especie de archivo acásico, donde todo queda ahí, ¿no? Vuestro trabajo, el mío, el de todos, podrá ser consultado durante años. Yo me he dormido los últimos meses escuchando a Félix Rodríguez de la Fuente como si estuviera conmigo, ¿no? Y yo decía, joder, Félix, no has muerto, ¿sabes? No has muerto, estás aquí conmigo. Nada muere si tú estás ahí y se puede recuperar. Entonces yo creo que todos los que nos sentimos integrados al mundo de la comunicación, tenemos la increíble suerte, da igual que sea una emisora pequeña, una más grande, da igual, vas a quedar ahí, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, y por eso están esos vídeos también tan extraños, ¿no? Que imagino que muestran a un Iker, pues eso, pues muy entusiasta, ¿no? Que yo creo que es, no sé si mi única, pero la gran virtud seguro. En eso estoy totalmente de acuerdo. Precisamente hace unos días terminaba un libro que se titula Final Cut, que es bueno, no tiene nada que ver quizás con el tema, porque es de asesinatos y tal, pero es de un asesino en serie que se dedica a matar gente que, bueno, en Facebook y tal, y en el libro cuentan algo muy similar, y es que mientras estás en Internet, mientras estás en lo digital, estás vivo, y él luego de alguna manera pues manipula las cuentas para tener control de estas personas, y claro, como en la vida real están muertas, pero en la vida ficticia están vivos, para todo el mundo están vivos, ¿no? Claro. Es una comparación un poco rara, pero de alguna manera dice esto, ¿no? De que es todo lo que ahora está en la red está vivo. Sí, es decir, es una forma de vida, claro. Una forma de vida, donde además incluso a veces no tiene por qué ser vida biológica, ¿eh? Yo os digo una cosa, mira, no sé si lo he contado, ¿no? Porque me repito mucho, pero iba un día ¿a dónde íbamos? No sé, íbamos atravesando unas sierras que hay en Asturias, bueno, la zona del puerto de Pajares. Sí, íbamos al tema de la exposición de Cuarto Milenio, íbamos Carmen y en el coche, y por vez primera, pero por cuestión de tal, también es curioso, ¿no? Fue la primera vez que yo escuché un podcast directamente en el coche, porque no tenía esa costumbre, porque me gustaba ver siempre con música, y era uno de Félix, que sabéis que para mí es un referente, ¿no? Entonces, era Félix, que es el inventor del podcast en España, por cierto,
porque él enviaba las cintas a Radio Nacional y todo el formato es el podcast, pero claro, 30 años antes del podcast, o 40. Y de repente dentro del coche, amigos, dentro de mi coche, atravesando el puerto de Pajares, Félix vivía. Félix murió hace 75 años. Estaba hablándome con una voz tan nítida, contándome cosas tan importantes y tan actuales, como si fuera un amigo copiloto, exactamente igual. Mira, tuve tal impacto, yo ya sé que puedo parecer que estoy muy loco, pero es que tuve tal impacto en ese momento que dije, por ahí voy a ir. Por ahí voy a ir. Y ahí está el germen no contado, quizás estoy contando algo que no he contado a nadie. Y mira que ayer me preguntaban 50 periodistas por qué has dejado la SER, por qué tal. Porque muchos periodistas convencionales pues tampoco van a hablar de esto, ¿no? Fue tal mi impresión, chicos, tal mi impresión en el coche, de que ahí estaba un paso que era muy importante, que el podcast te podía permitir estar vigente incluso años después de una emisión en vivo, pero yo no lo había sentido de esa forma tan directa, ¿no? Y eso fue el germen, de verdad, ahora lo pienso, de un cambio que luego fijaos en qué desencadenado, ¿no? Y lo que nadie sabe, porque yo no hablo nunca en códigos convencionales, o procuro, es que de fondo había ese impacto. Si yo no llego a poner ese podcast de Félix en el coche atravesando el puerto de Pajares, es muy posible que hubiera seguido todo como estaba, ¿no? Que hubiera seguido compaginando Cuarto Milenio con Milenio 3, pero empezó a desencadenarse una serie de reacciones, ¿no? Y yo soy muy de corazonadas. Tuve una sensación enorme, ¿no? Y fui consciente de que tenemos una gran suerte, aunque todo esté por hacer, todos aquellos que podemos colgar nuestro trabajo, ¿no? Yo llevaba muchos años haciendo cosas en las redes o en internet, pero no sé, tuve como una sensación de señal tremenda, ¿no? Alguien que ha muerto hace tanto tiempo y está vivo contigo en el coche. Y bueno, fijaos en que acabó todo, ¿no? Luego, si quieres, sí que te preguntaré un poco por este tema del cierre de Milenio 3, pero me gustaría, si te parece, porque tenemos muchos comentarios de oyentes y de un compañero en especial que también está hilado con esto que comentas del podcast, que me gustaría hacértelo llegar, porque además de que es un gran fan tuyo, también es amigo nuestro y es un gran seguidor, y nos dice, te lo leo literalmente y así entenderás también que va exactamente por esto de los podcasts que comentas. Dice, te habla directamente a ti, ¿eh? Mucha gente prácticamente, es nuestro compañero Sandanco, mucha gente prácticamente ha crecido contigo, ha aprendido a valorar la radio como medio de comunicación y tomarse Milenio 3 como fiel consejero, incluso hasta el punto de considerarlo ese amigo a quien llevarse con uno mismo cuando viaja a la otra punta del mundo y no tienes más que esas voces amigas que te siguen allá donde vas. ¿Eres consciente de lo mucho que has calado en tu audiencia? Hay mucha gente que equipara el final de Milenio 3 con un funeral de estado por la repercusión que ha tenido en la conciencia de la gente y por ese infarto repentino que se ha llevado un programa que hasta entonces tenía una salud de hierro. Gracias por habernos hecho mejores, gracias por enseñarnos a escuchar y ver entre líneas, a despertar y a mantenernos atentos a lo que no se ve a simple vista, a lo que requiere esfuerzo e ilusión y a vivir despiertos. Nuestro compañero Sandanco te dedica estas palabras y está un poco destinado también a lo que comentas. Qué buenas palabras, ¿eh? Cuando alguien motiva eso en otro, yo nunca he sido muy consciente de lo que genero. Ni ahora en internet, ni ahora con la facilidad que hay de buscarse a uno mismo, incluso. Vamos a ver, es un profesional y cosas, pero sobre todo no he sido consciente del fenómeno, ¿no? No, mira, yo cuando todavía, pues ahora precisamente vamos a Barcelona, cuando sales ahí fuera, que es una experiencia de verdad, o sea, no sé cómo llamarla, si taumatúrgica, cósmica, de absoluto intercambio de energías increíble, y que mucha gente que no se ha metido en ese aspecto de sensibilidad no lo va a entender nunca. Yo lo entiendo y me parece bien, pero cuando veíamos las noches del misterio era una necesidad de algo que habíamos perdido un poco, que era el contacto con la gente, ¿no? O sea, con el estar con la gente, y es increíble, o sea, es increíble. Pues bueno, yo he vuelto a sentir ese vértigo increíble de, no sé, una emoción difícil de describir, ¿no? Cuando tú sales, es que ¿cómo contar esto? Cuando tú sales a un escenario con 2.000 personas en Gijón, y yo he tenido la oportunidad, la bendición para mí, ¿no? Porque nunca no sé si lo había soñado, pero me ha pasado, ¿no? De salir a un lugar con 8.000 personas para escuchar un programa de radio, ¿no? Eso no es muy convencional. Lo que ha hecho Milenio en la historia de radio no es nada convencional. Llenar pabellones enteros de 1 a 4 de la madrugada, es que no. Pero el aplauso ese, pero no por una cuestión de vanidad, no por una cuestión de, qué importante soy o cómo me quieren, no. Hay una especie de onda energética que tú sabes que está hecha con un afecto muy especial. Yo lo que sí me he sentido toda esta vida, y ya sabéis que, bueno,
si alguien se ha llevado palos en el mundo del misterio, pero como os digo, va en la faltriquera, va en la mochila de uno, ¿no? He sido yo. No he hecho mucho caso, he aprendido a convivir con lo que significa, pues, tener éxito, ¿no? Porque es que es así. Pero ¿sabéis lo bonito, lo apasionante, lo increíble, de verdad? Que yo he sido muy consciente, no tanto de lo que genero como fenómeno, ahora con las cosas que pasan en Milenio, por ejemplo, las reacciones, te das cuenta de cosas, ¿no? Pero sí he sido muy consciente del afecto que la gente nos ha tenido. Que la gente sin prejuicios, quizá no la gente más del mundillo, que evidentemente tiene sus filias, sus fobias, como pregúntale por Félix a algunos biólogos, pues seguramente dentro de su mundo pues tendrá sus enemigos, pero la gente, el público normal y corriente. He notado un cariño increíble que se resume en que 10 años en antena de la tele, que es otro mundo, y ni un problema, ¿no? Todo cariño. Con los temas que tocamos puedes tener problemas, o puedes tener gente con cierta guasa, y no. Entonces, lo que sí me ha sorprendido siempre, más que el fenómeno, es que generábamos una onda de cariño que yo pensaba, con los temas que tocamos, a veces no es quizá paralelo a ese cariño, ¿no? Porque son temas a veces crudos. Pero lo que el público sí ha entendido, no solo de mí, sino del equipo, es que había un sentido por debajo de cualquier tema. Y ¿sabéis lo que era? Era la mirada sobre las cosas, ¿no? Y el absoluto entusiasmo. Y aunque cuentes una cosa muy terrible, siempre va a ser con una especie de doblez para decir, jolín, nos aterramos porque somos humanos y valoramos la vida. Y valoramos el regalo increíble de vivir cada día, ¿no? Y por eso contamos esto, para aterrarnos precisamente de esto y que ojalá no vuelva a ocurrir. Entonces la gente, como ha dicho muy bien ese amigo, ha conectado con unos colegas que, sabéis, yo creo que con todos sus defectos, intuía el oyente que había gente que amaba lo que hacía. Y había gente, que era bastante buena gente en general, ¿no? Y eso debería ser lo normal, pero no es lo normal. Yo, Iker, también a veces, pues cuando tengo tiempo, echo un vistazo a tu videoblog. Hay uno que realmente me llegó más de lo normal, más de lo habitual, viendo tu videoblog, que era el blindaje positivo, a colación de lo que hemos estado hablando, cómo se aprende a no hacer caso a las críticas de personas destructivas o críticas destructivas hacia tu persona. Mira, eso es una cosa que deberíamos estudiarlo, no sé si en las facultades o... A mí, si un chaval me viene y me dice, yo quiero hacer misterio, quiero dedicarme a esto, que es complicado, como todo es complicado, le haría un curso sobre el blindaje positivo. Me encantaría, yo no soy ningún coach, ¿no? Ni ningún... Bueno, lo pretendo. Pero me doy cuenta de que esas cosas calan, ¿eh? Compañera, esas cosas cuando la gente las recibe es que está falta de... Estamos en un mundo absolutamente agresivo, en un mundo donde te pisan si no... En un mundo donde hasta el que era muy amigo tuyo te revuelve y te da un navajazo porque has tenido éxito. Es que eso es muy fastidiado. Y eso va en nuestros genes. Eso va en lo más profundo de nuestra corriente como pueblo. Y es así, tenemos cosas muy buenas, pero la envidia, la destrucción de los mitos o al que hemos encumbrado destrozarlo, eso es algo propio. Yo pinto Goya, ¿no? Una pelea de trancas, ¿no? De dos hombres sin salida, enterrados hasta las piernas, matándose con trancas. Que Goya era un profeta, ¿no? Es decir, somos así. ¿Cómo te blindas ante eso? Pues mira, cuando no tienes éxito, pero éxito puede ser, da igual, o sea, yo puedo salir a un estadio y tener 8.000 personas y hacer un récord de audiencia y lo que ve la gente desde fuera, joder, y este se la ha montado, ¿me entiendes? Y este, joder, cómo vive y tiene pelas y no sé cuánto y de esta milonga. Nunca entenderán que a mí me da igual, o sea, que yo sería el mismo, me seguiría preguntando lo mismo porque es una cuestión vital. Es decir, con esos enemigos, con los enemigos que ni sienten ni saben de qué estás hablando, es muy difícil, no te pueden desgastar. No te pueden desgastar porque habláis idiomas diferentes. Decía un genio aquello de hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre dos animales de diferente especie. No, estoy de acuerdo. Somos tan diferentes y hay gente que vive en mundos tan empobrecidos, tan absolutamente convencionales, que no puedes tomarte en serio lo que dicen. Lo extraordinario sería que te entendiesen. Y por otro lado, vas a tener decepciones, vas a tener amigos que te traicionan, y tú puedes traicionar a otros. O sea, aquí nadie es un santo, ¿no? O tú puedes equivocarte. Pero tienes que estar muy preparado, tienes que estar muy blindado. Mira, yo he tenido, o me he mantenido, he seguido haciendo lo que he hecho con ilusión toda mi vida, y he tenido ejemplos tan brutales que si un día hago mis memorias, que no lo sé, la gente iba a alucinar de lo que me han llegado a hacer. Pero yo no soy ningún mártir.
O sea, gente que tú has ayudado a darles de comer y lo siguiente que han hecho es lo más vil que te puedes imaginar. Pero tienes que llegar a entender que así es la vida. No puedes ponerte a llorar ni a lamentarte. Hay dos opciones: o que te minen la magia que tú puedes tener, la luz que tú puedes tener, lo que tú puedes aportar, bajarte a ese ruedo donde te conviertes en otra bestia, es muy sencillo, o echarle ovarios en el caso de las chicas y lo nuestro, y decir, oye, yo tengo una misión aquí, mi visión vital de ser feliz, mi visión de estar comprometido con mi propia causa, que no sé si comparten otros o no, de ser feliz con lo que hago. Y entonces no me vais a quitar, vampiros psíquicos, ni un gramo de mi energía, ni uno. Decir lo que queráis, hacer lo que queráis, no entro en vuestro juego. Y uno va aprendiendo que el juego mental es arrastrarte hacia umbrales que te separan de ese camino maravilloso que tú has soñado desde niño, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo lo digo ahora muy contento, pero tampoco es fácil. O sea, es una travesía del desierto a veces, ¿no? Y hablar muchas veces en la soledad de ti mismo y no entender cosas que pasan. Pero os digo una cosa, que no es Milenio 3, Cuarto Milenio, Iker, el libro, no sé qué, que vosotros mismos, o la gente muy entusiasta que tiene un programa que igual no es, bueno, ahora ya con el podcast, pero que no es igual a un nivel nacional tal, vais a tener enemigos a vuestro nivel. O sea, el comportamiento, da igual que sea un boletín de barrio. El boletín de barrio lo hacen 3, pues uno se va a enfadar porque resulta que es el más vago, el más jeta, el más mediocre, se va a enfadar con nosotros. ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, que no hace falta que no tenga un éxito extraordinario para que sufra esas decepciones, que además son absolutamente arquetípicas, que pasan siempre. Ahora, si encima tienes un éxito, vamos a decir popular, prepárate. O sea, si no estás preparado, estás hundido, ¿no? Te minan. El vampirismo psíquico debería darse en las escuelas. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Me gustaría hacerte una pregunta, volviendo un poquito al pasado, a esa historia, ¿no? Cuando estuviste en las cuevas de Altamira, ¿qué le pasó a Iker Jiménez? ¿En qué cambió Iker Jiménez? Porque si me permites decirlo, nosotros mismos también vimos un pequeño cambio quizás. Bueno, fue un cambio pequeño, no, grandísimo, por lo menos en mi interior yo lo viví. Ha habido varias experiencias en mi vida que han provocado ese... Ahí tienes un alquimista, ¿no? Y yo creo que sabe de lo que hablo, es decir, hay un camino iniciático, la vida es un camino iniciático. La vida es un proceso permanente de lucha con uno mismo, de destrucción de uno mismo en ocasiones para comprender lo que importa. Y a veces lo que importa, nos lo velan tanto y... Mira, yo no quiero ponerme muy poético tampoco, ¿no? Pero vivo esa vida con la que me he comprometido. Yo estaba con mi hija abajo en el jardín, mirando ciertas cosas de la vida, ¿no? Y le decía a mi hija, que todavía es muy pequeña, pero le decía, hija, qué increíble privilegio estar aquí papá y tú, viendo la vida, macho, viendo la vida. Los increíbles procesos de la vida que otra gente ni se parará a mirar. Bueno, para mí es un privilegio, ¿no? Es decir, podía estar en una fiesta, en un cóctel, no sé cómo deciros, no sé, dando una vuelta con un deportivo, yo qué sé. Y cada uno es su propio sacerdote, ¿no? Y su propio peregrino de su camino. Y yo he elegido el mío, pero ese camino, desde luego, ha tenido momentos muy puntuales. No sé explicarte lo que me pasó en esa cueva. Os voy a contar otra cosa que tampoco es muy conocida. El que os habla, Iker, empezó 9 veces una novela porque pensaba que era la única forma de contar lo que pasé en esa cueva. Bueno, pues por eso debo tener, ¿no? 9 inicios, no me convencían, no sabía, no me llegaban las palabras. Luego estudié y me di cuenta de que hay cosas en la vida de un hombre, de una mujer, que no hay palabras. No sé por qué te pasan. No sé si te falta una preparación consciente o inconsciente. Bastante inconsciente la mía. Porque, bueno, de repente, como un chorro, como no sé cómo deciros, como una experiencia de estar absolutamente fundido con el todo, ¿no? Podríamos resumirlo así. Y seguro que no lo estoy contando muy bien, pero, bueno, perdí el miedo a la muerte, sentí que, bueno, por increíble que parezca, porque claro, luego ves tanto horror que también te quedas como, pues que todo tenía cierto sentido aunque yo no lo entienda, que es lo terrible, ¿no? Que todo tenía cierto mecanismo aunque yo no lo entienda, pero claro, entender todo eso en un momento es muy difícil. Salí de allí transfigurado, mi equipo me vio como un muerto viviente, o sea, salí de allí con una sensación de que me habían zarandeado el alma de una forma increíble. ¿Y quién había sido? Yo no lo sé quién había sido. Sé que estaba en un lugar donde nació la magia, donde nació el misterio, donde nació la comunicación con lo otro, ¿no? Y salió otro Iker. Entonces, claro,
me ha interesado mucho, podríamos llamar toda la vida espiritual, ¿no? Que estaba relegada a mi dimensión periodística del misterio. Y de repente, digamos que lo profundo, lo que está detrás, esa realidad velada, eso que nos mueve, eso que nos conecta, eso que debe estar ahí, vamos a llamar ese padre primigenio, no sé, esa última cúspide de las cosas, me interesó muchísimo, ¿no? Y evidentemente, por mucho que tú vayas luego tocando muchos temas, ¿qué ocurre? Pues que esa cosa que te ha pasado, si es verdad, pues se refleja en todo, ¿no? Cambia el sentido de tu vida, pero sigo sin poder explicarme, no te diría cómo fue el fenómeno, te diría que en aquel momento Iker pues lloró mucho, tenía esa música que habéis puesto, estaba en posición fetal en una cueva, o sea, es lo más ridículo para alguien convencional, lo más espantosamente ridículo, y sin embargo para mí es seguramente de lo más importante que me ha pasado en la vida. Y sentí el pálpito de la humanidad, no sé cómo llamarlo, estaba ahí, ¿no? Y que se te pasaba cierta información, es que no sé cómo llamarlo, no soy ningún elegido, no soy ningún santón, y creo que le puede pasar a todo el mundo, y que quizá estamos en la vida pues muy poco sensibilizados para que nos pase, ¿no? Justamente al hilo de esto, un oyente nuestro, Paco Rodríguez Sierras, nos dice que si tienes algún pacto con alguien al estilo de JJ Benítez. No. La verdad es que no he hecho ese tipo de cosas, ¿no?, que hace Juanjo, que quizá me da mucho respeto, ¿no?, porque ya te he dicho que perdí el miedo a la muerte, tampoco sé qué hay detrás, pero lo que sí ha crecido es mi conciencia personal de que resulta, cuando salí de aquella caverna, y bueno, luego con más cosas, ¿no?, pero tuve la sensación, ¿sabes?, el pálpito de que no iba desencaminado, ¿no?, de que esta vida tan loca, que es una vida muy loca, de verdad, que a veces piensas y que, bueno, pero ¿quién me ha mandado a mí meterme en esto, no?, desde niño? Pero solo uno sabe su verdad, ¿no? Y como os decía antes, compañeros, a mí me escriben todos los días gente que quiere, oye, quiero que me des trabajo, no sé qué, cuántas vacaciones, un puesto en tu programa. Es que yo lo leo y digo, es que no has entendido nada, ¿comprendes? O sea, esto es una cuestión que la gente, como has tenido éxito, puede pensar que es una máscara, puede pensar que es una forma de ganarte la vida, y no tiene nada que ver. Te ganas la vida o alcanzas lo que deseas porque no te desvías mucho de ese sueño. Estoy absolutamente convencido de lo que os cuento. Estoy absolutamente convencido de que si tú amas algo, sale. Ahora, nos desvían y nos desviamos de ese amor, ¿no? Es clarísimo. Porque hay muchos cantos de sirena que te desvían, evidentemente, y que porque somos humanos. Pero no tengo ningún pacto así de ese tipo, ¿no? Sí que me da un poco de respeto a la muerte. A veces pienso en ella y me da mucho respeto, seguramente como ser humano, por los que quiero, ¿no? Pero luego pienso profundamente y digo, bueno, pero si todo esto es una especie de engranaje, ¿no? Si todos vamos a tener que ir a ese... Y yo creo que hay una luz primigenia maravillosa que nos espera, sinceramente, por lo menos para quien se lo merezca, lo pienso. Tan positivo siempre es lo que hablamos, la positividad que transmites cuando hablas, Iker. Pero yo quería preguntarte, has viajado mucho, has escrito sobre tus viajes, pero me gustaría saber, ya que estamos en este plan tan íntimo, ¿en qué lugar has pasado tú más miedo? Bueno, es otro de los fenómenos, ¿no?, que rodean el misterio, y yo te diría que el miedo también, cuando eres más consciente de las cosas, también se acrecienta, ¿no? Hombre, no hay miedo en el mundo de lo paranormal tan parecido y tan horroroso y tan patético y tan terrible y tan evidente como que, por ejemplo, le pasaba a tu hija, ¿no? O sea, es decir, el miedo físico de repente ha ocupado valores que antes ni imaginaba, ¿no? La vida se ha convertido en otra cosa. En cuanto al miedo paranormal, lo he vivido muchas veces, lo he sentido cerca muchas veces, ¿no? Y por eso dices, oye, a mí que me cuenten lo que quieran, yo sé lo que he vivido y lo que he pensado y lo que he sentido. He estado dándole vueltas porque no tenía muy claro, ahora que tengo que embarcarme en una historieta nueva y quiero contarles a la gente mis cosas, y como digo, para algunos serán soporíferas, a otros les gustarán, y a otros igual hasta les animan a algo, ¿no? Y estaba con la duda, fíjate, oye, que algo tendré que hacer hoy, creo, y digo, no sé si irme por el momento en que me ha estado yo miedo y por qué, y analizarlo, o otra cosa, ¿no? Y mira, hubo un caso precisamente en Cataluña, joder, que me dejó tan clavado, ¿no? No es un lugar, pero sí es un caso que tenía que ver con una mujer descuartizada y con las apariciones, ¿no?, de esta mujer, vamos a llamarlo así.
tuve tanto miedo que en mi propia casa yo iba corriendo o deprisa por la biblioteca y por lugares que me eran absolutamente hogareños, ¿no? Para mí, porque había cambiado todo, ¿no? O sea, yo era muy consciente de que me había metido en una obsesión, en una órbita donde uno se puede meter, como se puede meter en lo oscuro absolutamente, ¿no? Si no tienes cuidado. Y jolín, es que soñaba prácticamente, ¿no? Con esa figura. Una figura que, por cierto, cuando apareció, señalaba, ¿no? Que había sido descortada, ¿no? Y dices, pero... Luego lo pensaba y decía, pero oye, pobre mujer, si esa mujer en el fondo, ¿qué culpa tiene? Al revés, es una víctima, pero fíjate el miedo que tenemos a lo otro, que era de pesadilla, ¿no? Esa es una historia que pasé mucho miedo, y he pasado mucho miedo en muchas ocasiones. No he contado muchas veces el miedo, ¿no? Pero no por rubor, sino porque, como no lograba descubrir lo que pasaba, os voy a decir que hace 25 años, yo era un chaval de 17, en una casa de Toledo, provincia de Toledo y Cáceres, y nos pasan una serie de cosas. Estaba Lorenzo conmigo, podría contar él también, y había una habitación donde una mujer había muerto. Había que ver la habitación, claro, y ruidos, ¿no? Y cosas, y la leche, y mucho miedo. La verdad es que cuando llega un miedo que tú sabes que está pasando algo que no es lo convencional, ¿no? No es el miedo natural convencional. Lorenzo y yo, por ponerle un poco por desdramatizar, estábamos muy juntos, éramos muy amigos, no había nada más, pero estábamos muy juntos en la cama agarrándonos porque teníamos un miedo. O sea, los investigadores que iban de aguerridos y tal tenían un miedo, podría contarlo él. Y cuando nos levantamos, había hasta cuadros que se habían dado la vuelta, ¿no? Había cuadros casi en horizontal, puestos sobre la alcayata hacia afuera, o sea, no había entrado nadie, claro. Cuando tú vives eso en primera persona, es muy difícil que te crean, ¿no? Pero tuvimos mucho miedo. Y ese miedo yo lo he tenido, no creo que sea especialmente valiente, ¿no? Sí que cuando he tenido ocasión de enfrentarme a algo, la verdad es que me ha salido el alma de investigador y he ido por ello, he intentado, ¿no?, acercarme a qué pasaba. Pero, jolín, ha habido algunos casos donde ese miedo terrible también lo hemos sentido. Y en el fondo yo creo que es la demostración de que, oye, hay luz, ¿no? Y es bueno tender a la luz, pero hay oscuridad también. Iker, me toca preguntarte ya la pregunta difícil, que la he utilizado además incluso para empezar el programa, y es para irnos también un poquito, ya que este es un programa homenaje no solo a tu persona, sino al propio programa de Milenio 3. ¿Qué se siente cuando dices aquello de hasta siempre, Milenio 3? ¿Qué sentiste en ese momento? Porque fue difícil para vosotros, ¿eh? Sí, me estáis haciendo unas preguntas que no son desde luego las convencionales, ¿eh? Y lo agradezco. Pues lloramos en el estudio, ¿no? Vosotros amáis la radio, porque si no, no haces radio, y sabes que es un enganche profundísimo, ¿no? Y he hecho radio desde niño, y sabía muy bien que acababa un mundo, ¿no? Lo sabía perfectamente, y sabía lo que me arriesgaba. Me pasaron muchas cosas, como cuando hablan de las FM, ¿no? Esa especie de tira de diapositivas que resume una vida a otro tiempo, ¿no? Pues cuando yo veía la aguja que llegaba al último minuto del último milenio, pues hablé de mi hija Alma, y bueno, pues como un sentido de que la vida continúa. Yo tuve la sensación de verdad, no le he dado muchas más vueltas, no me la han preguntado hasta ahora, de deber cumplido, ¿no? Has hecho bien lo que tenías que hacer, con tus errores, con tus fallos, pero si alguien cogiese 14 años, que es una vida, es que es una vida, todas las semanas contando cosas a España, oye, has hecho esto mal, pero en general, ¿qué has aportado tú, no? Has dedicado energías de toda tu vida, has entregado parte de tu vida a qué. Y mira, pensé en tanta gente que ha empezado a hacer programas por Milenio, pensé en tantos chavales en las cartas, mails que me llegan que, bueno, que es que te emocionan, ¿no? En gente que nos consideraba lo que decía vuestro amigo, un auténtico apoyo, ¿no? Y que tú no habías pretendido tampoco eso, pero se había ido dando, ¿no? Y el sentido, seguramente con lo que os he contado antes, de giro también en mi vida, de no solo ir a la investigación, al dato, a lo periodístico, que está muy bien, ¿no? Y que uno es periodista y genial, sino el profundo sentido humano de alguien asombrado con la vida, ¿no? Y con los límites de la vida. Pues yo pensaba que la labor era buena. Y entonces tenía una sensación de verdad, de tristeza por un lado, porque sé lo que significaba, de emoción tremenda, porque había un equipo muy afectado, pero yo era el menos afectado en cierto momento, porque cuando uno es director tiene que asumir, ¿no?
Y mi idea era, chicos, trabajo cumplido, jolín. Esto nos sobrevivirá. Estos 14 años y más de 1000 emisiones nos sobrevivirán y este es nuestro legado. Nadie tiene que decirnos si es bueno o es malo, darnos un premio, que un jurado nos diga no sé qué. El jurado son los corazones de la gente y sabemos muy bien lo que hemos aportado a corazones de la gente. Pero para mí sería un error estirar las cosas hasta que no tenga ese valor, no tenga esa fuerza, no tenga... Prefiero arriesgarme y luego te viene el listo de turno, no, dándote consejos. Y digo, pero si tú dónde has estado, es decir, tú has vivido lo que yo he vivido, no. Es que las decisiones duras hay que tomarlas cuando estás en la cúspide, no cuando no tienes ningún tipo de oferta. Jolín, decir que no es difícil cuando tienes muchas ofertas, ¿no? No cuando no tienes ninguna. Y muchas veces hoy en día en este mundo donde todo el mundo opinan desde una perspectiva que nunca han vivido lo que es durísimo de decir, oye, vale, si yo podría seguir, compañeros, exactamente igual, os lo aseguro, exactamente igual. Pero no estaba contento, no, había algo que me fallaba, ¿sabes? Había algo, quería volver al terreno, quería volver a hacer ciertas cosas y era imposible. Con la dinámica que teníamos era imposible. Y toda esa amalgama de cosas se juntaban en mi cabeza, ¿no? Pero sobre todo la sensación de, no sé, yo soy muy mitómano, ¿no? Y estaba orgulloso de irme yo, de no ser un parásito, ¿no? He tenido amigos y gente que son parásitos, ¿no? Que no, siento decirlo, pero es una actitud vital, ¿eh? O sea, pueden ser aferrarse a lo que sea, el egoísmo, este es mi territorio, no entres en él. Se ve mucho en muchas cosas, ¿no? Gente que no anima a los jóvenes para nada, gente que en cuanto tiene un poco desprecia a los que no tienen, a nivel de medios y se creen importantes y todo, ¿no? Y yo decía, es que lo hermoso es irte cuando estás arriba, ¿no? Y dices, oye, ahí está mi trabajo. Y empezar de cero. Empezar como cuando yo en Vitoria hacía programas con 11 años, de cero. Oye, estamos vivos para hacer eso, ¿no? Menos mal, que no estamos muertos en vida, ¿no? Y tenemos que estar supeditados a, no sé, a un sueldo, a estar inmóvil, a hacer cosas que no te apasionen. Yo creo que me decían que no conocían un caso nunca, ¿no? De alguien supuestamente líder en una radio nacional que se ha ido a su casa con una mesa mezcla, ¿no? Pues me encanta ser pionero en eso, ¿qué quieres que os diga, no? Yo te voy a confesar una cosa muy rápidamente, y es que preparando este programa, al inicio de todo, bueno, después del típico discurso que suelo hacer yo al empezar, copia total de Milenio 3, ya te lo digo, apareces tú con las primeras palabras que hiciste en el programa, y seguramente al final de todo aparecerás cerrando Milenio 3 y cerrando este programa. Y he de decir que yo solo he escuchado una vez ese programa, y esta vez para coger esos cortes, y no me gusta, me siento muy mal. Pero no me siento mal, sino me siento mal porque evidentemente es algo que me ha acompañado toda la vida a mí también. Yo trabajaba en las ambulancias y ya sabes cómo somos los de las ambulancias, que también nos seguimos mucho. Pero no me siento en este sector, pero te lo tengo que preguntar, Iker, porque nos han llegado muchas preguntas. Pregunta lo que quieras. Yo pregunto. Yo no me siento traicionado, ni me siento... Yo sabes por dónde voy perfectamente, pero sí que es verdad que nos han llegado muchas preguntas que las quiero aunar en una. Iker, has traicionado a la gente de Milenio 3. ¿Tú crees que entiendes un poco en el contexto de qué te lo quieren decir? ¿Qué opinas de todo que te hablan del contrato, de todo esto que ha pasado? Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente que ellos crean que hay una traición. Pero mira, hay un momento en la vida en que uno puede decidir si vive como los demás quieren que viva o como quiere él. Si uno quiere ser un ser domesticado por los otros, domesticado no en el mal sentido, ¿no? Sino que cumple la función que otros quieren. Mira, cuando hay gente que se corrompe y ¿cómo deciros? Es que es complicado. Y se dedica, por ejemplo, a hacer una cosa que él sabe que no le gusta, que no es honesta, pero mira qué audiencia me ha dado. Para mí, está perdido. Está perdido en su rumbo y tal. Y conozco mucha de esa gente. Oye, lo que he hecho es una mierda, es patético, no aporta luz a nadie, pero mira qué audiencia. Y yo pienso, estás perdido. Por lo que hablábamos antes. Hay un momento en la vida en que uno tiene que pensar hacia dónde va, cuál es su camino. Y yo creía que mi camino en Milenio estaba absolutamente cumplido, ¿no? Es más, yo me hubiera ido de Milenio antes. Y fue Carmen la que me convenció, ¿no? Y por la gente. Me dijo, oye, pero llega un momento en que tú dices, si el público es maravilloso, y fíjate la confianza que nos ha dado, ¿no? Pero dentro de ese público hay capas de público.
Hay gente que ve Cuarto Milenio o escucha Milenio 3 y solo quiere aterrorizarse. Hay gente que de verdad ve el mensaje profundo. Hay gente que es como un latido que sabe que le dan energía. No puedes pretender que haya una visión unívoca y única de eso, ¿no? Entonces, sobre todo los más beligerantes, me imagino que son los que tenían un entretenimiento, ¿no? Tenían, sí, también una compañía, yo lo entiendo. Pero ¿qué pretendían? Que estuviéramos ahí 90 años, si es que es imposible, estaríamos desgastados. Yo entiendo que no lo entiendan, pero yo lo que voy a procurar es no defraudarles, porque con las tecnologías de hoy se me podrá escuchar en el coche, se me podrá escuchar en otros sitios, haremos cosas, experimentaremos, y además Dios dirá, ¿no? Nunca sabes lo que va a ocurrir. Lo que sí entiendo también muy bien, compañeros, es que el público argumente cosas para entenderlo, ¿no? Y dicen, pues tiene que ser por dinero. Es que si no, tiene que ser por dinero. Por dinero, por ego, pues por todo eso, ¿no? Oye, que yo soy humano y que no soy el santón de cabra y voy dando lecciones a los demás. Lo que sí os puedo decir es que mi vida es una constante toma de percepción de señales, ¿no? Y os he contado, y creo que no le he contado a nadie, esa que tuve con el tema de Celis y el podcast, y luego no podíamos más, ¿no? Es decir, éramos muy felices. Yo he ido a la radio con 40 de fiebre y cuando estás en la radio te sanas, o sea, la radio sana, tú puedes estar hecho una porra y estás ahí y es increíble, ¿no? Porque yo creo que es la energía de la buena gente la que está en conexión contigo. ¿Qué ocurre? Que es que no esperábamos lo de la tele, ¿sabes? No esperábamos el éxito del milenio. Firmamos para 13 programas y me acuerdo que en el 10 nos queríamos ir. Carmen y yo nos queríamos ir porque es que no podíamos más y la radio era sagrada para nosotros. ¿Qué ha pasado? Que ha seguido la tele, ha seguido la radio. Y la tele convencional puede ser, y la gente te dice, oye, es que entre la tele y la radio, claro, como entre una película y un libro, es que es diferente. Pero la tele que yo hago, la que procuro hacer, es tan divertida, aprendo tanto, me lo paso tan bien, que tenía la sensación de que no estaba dando lo que yo tenía que dar. Me llama mi amigo Joaquín Avence, me dice que ha habido un humanoide en Murcia y me quiero ir a Murcia con él. Y eso a veces no lo podía por los compromisos que significaba llevar a dos equipos gigantescos, sobre todo uno de ellos, tele y radio. Y en la tele, después de 14 años y muchos más de mi vida, de alguna forma yo ya sabía lo que podía dar y creía que los grandes parámetros del mensaje ya estaban dados. Pero creo de verdad que en la tele me quedan cosas por hacer que no he podido hacer precisamente por amor a la radio. Mira, si la gente supiera, compañeros, lo que nosotros en este tiempo hemos desechado en televisión, que es infinitamente más valioso a nivel económico, se llevarían las manos a la cabeza. Y no lo hemos querido hacer por amor a la radio y por seguir en la radio, porque es nuestro medio y fíjate, vamos a seguir haciéndolo. Y claro, el público es normal, o parte de ese público tiene que entender que ha habido algo. Pues mira, gano no más dinero, sino menos dinero. O sea, yo ahora con esta decisión gano menos dinero. Si yo hubiese quedado en la SER con las ofertas de la SER, hubiera ganado más dinero. Si hubiera aceptado las otras cadenas que me han llamado, que también ha sido curiosísimo, también hubiera ganado más dinero. Pero, ¿sabéis? No hubiera sido feliz, porque yo creo que tengo que cambiar el chip, dedicarme a hacer lo que quiero hacer. Me encanta lo de hablar desde mi guardillo a la gente. Y mira, esto no tiene nada más que ver, pero yo tengo una hija que no va a guardería ni va a cole todavía, yo creo que este año no va a ir, y chica, mi hija es mi maestra, ¿sabes? Y no me puedo perder la oportunidad de que una niña de 3 años me enseñe lo que es la vida y me haga ver las cosas con sus ojos. Entonces, cuando tienes esa oportunidad como padre, yo no tengo babysitter, yo no tengo cuidadora, y entiendo que cada uno tiene sus circunstancias. Y te vienen diciendo, oye, claro, como tienes tanta pasta, no sé qué, ¿tú qué puedes? Digo, no, conozco mucha gente que tiene mucha más pasta que yo y no quiere ni ver a sus hijos. Yo me he comprometido con mi hija porque me enseña todos los días lo que importa de la vida. Y entonces no quiero estar en otras cosas, tengo que distribuir mi tiempo. Y así, chicos, será muy complicado, porque la calidad, lo que para mí estábamos dando, no era lo que yo pensaba, estaba bien, resultaba, y a la gente le gustaba, porque tengo un enorme equipo maravilloso. Me había convertido más en un coordinador de cosas que en vivirlas e investigarlas, y si me conocen un poco, pues no lo estaba pasando bien del todo, porque a mí lo que me gusta es implicarme, ¿no? Entonces, voy a intentarlo, nunca se sabe el futuro, ¿no? Pero es verdad que es una decisión rara, extraña. Y más con lo que os acabo de decir, ¿no? Que tampoco creo que lo haya dicho mucho. No es que gane más dinero, es que gano menos dinero. Así de zumbado estoy, ¿no? Bienvenido al canal La Voz de las Tinieblas. Juntos viajaremos a los confines del mal a través de los microaudiorelatos del horror.
Apaga la luz, sube el volumen y abre el teatro de tu mente. Desearás no haberte cruzado en mi camino. No hay vuelta atrás. Desde el infierno, la voz de las tinieblas. Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros. Oh my god, what the fuck? What the fuck? Síguenos en Twitter en @losdanco, también en facebook.com/losdanco o contacta con nosotros en el correo losdanco@hotmail.com. Estáis muy enfermos, oyentes de Los Danco. Los Danco, humor fino, corto fino que te pone a soñar. Vamos allá. Te voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro. What the fuck? Entra con nosotros hasta el final del pasillo. Te alumbraremos con la tenebrosa luz de nuestras velas. Proyecto Misterio. Visitantes de lo insólito. No apagues la vela. Click Formación 360 es la academia de marketing digital que te prepara formándote en los nuevos perfiles más demandados del mercado laboral actual. No te lo pierdas y aprovecha nuestras ventajas para ayudarte en el camino hacia tu futuro profesional. Con nuestros cursos, tanto online como presenciales, y gracias a nuestro campus virtual, podrás realizar tu formación al ritmo que más adapte a ti y con total flexibilidad. También confeccionamos cursos a medida adaptándonos 100% a tus necesidades e inquietudes. Actualmente podrás disfrutar de un 15% de descuento en todos nuestros cursos, pero además, si nos llamas de parte de Los Misterios Nos Miran, te aplicaremos un 20%. Visita nuestra web en clickformacion360.com y encuentra el curso que estabas buscando. Ayer, Iker, la presentación del doble espacio que vas a presentar junto con Carmen, ¿no? Universo Iker y 2 en la noche, leí unas declaraciones que me sorprendieron bastante, que queréis volver a ese origen, libre de tabúes. Y mi pregunta es, ¿habían tabúes en Milenio 3? No sé, la frase no creo que sea... También es que depende, no sé si es nuestra directamente, me extrañaría, ¿eh? Si son declaraciones escritas. Está en la página de Radio Set. Bueno, pues entonces a veces cuando se escribe, tú sabes que a veces, sí, pero con buena o mala fe, cuando se escribe es complicado, ¿eh? Yo cuando a veces me lío las entrevistas que transcriben, ¡madre mía! A veces, pero te digo, sin mala fe. No, tabúes, no. Yo creo que más bien, ¿sabes qué? Siempre hemos sido muy libres, ¿eh? ¿Ha habido algún tema en Milenio 3? Tampoco lo he contado, que sí he tocado un poco el dedo en la llaga. Y hombre, te dicen, hombre, ¿y qué tal? Anda con ojo, pero nunca he hecho caso de nada. Y no sé, he procurado siempre ser muy libre y tengo que decir que en todos estos años nadie me ha dicho, excepto en algún tema que, mira, daba mucho miedo, como por ejemplo la crisis del ébola y demás, y daba miedo y preocupaba, ¿no? A la gente lo que podíamos decir, preocupaba porque es normal, son temas que había un momento y nosotros estábamos preguntándonos lo que yo creo que cualquier persona honesta se preguntaría, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué no se pregunta lo que se tiene que preguntar? Pero jamás he tenido presiones realmente así como de tipo hombres de negro, ¿no? Y ha habido temas muy espinosos. Y en algunos temas creo que hay. Pero yo más bien creo que lo que queríamos decir es los sacrificios o los compromisos, más que tabúes, los compromisos, ¿no? Cuando tú haces un programa que grabas el martes, que es Cuarto Milenio, que editas el miércoles, que haces reunión general el jueves, que el sábado tienes emisión de Milenio y no es un programa sencillo, que el domingo ya estás trabajando para Cuarto Milenio con la revisión del programa, y esto 10 años, tú por muy feliz que seas y por muy contento que estés, y yo soy un privilegiado absoluto en esto y siempre lo he pensado, llega un momento que no es que no estés contento, es que tú empiezas a pensar
que no estás haciendo lo que tienes que hacer, porque el tren y el éxito, en este caso, te ha llevado por unos derroteros que a ver cómo paras toda esa maquinaria, ¿me entiendes? Maquinaria que da de comer a mucha gente y maquinaria, sobre todo, más importante, que ilusiona a mucha gente. Yo ya sabía lo que iba a pasar, si corto alguna de las dos alas, ¿no? Y encima la de la radio, que es la gente más sentida, ¿no? Yo creo que es diferente también el espectador que el oyente de radio. Y lo entendía, y lo asumo, ¿no? Yo se lo puedo decir porque esto pasará un tiempo, ¿no? Y habrá gente que no se le pase, que por lo menos no lo decepcione. Ahora, imaginaos, o sea, en cuanto yo empiece a hacer las cosas de Universal, que es otra cosa totalmente diferente, esto es una basura. Sí, ya sé que la indignación es normal, pero es que además la entiendo, porque a mí me pasaría lo mismo. Es decir, yo tengo un programa, pero yo no sé si yo hubiera vociferado, insultado, no. Yo en ese aspecto os aseguro que era bastante cuidadoso, ¿no? Han cambiado los tiempos, ¿no? Pero claro, ya a Fernando Jiménez del Oso, a Benítez o a Miguel Blanco ni osaría, no sé, mi mitomanía era diferente, ¿no? Ahora el público, que no sé si es malo o es bueno, es muy cercano y cualquiera te dice lo que quiera por una red social. Pero, como decía Fernando en su tiempo, Jiménez del Oso, me decía, Iker, es que en mi tiempo había que mandar una carta, tu dirección, y ostras, eso es otra cosa, ¿no? Ahora estás en el mundo donde cualquiera puede decir, así que entiendo también a la gente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, siempre nos queda lo que decíamos antes, ¿no? Que tenemos los podcasts y más de 1000 programas que yo estoy reviviendo, por ejemplo, desde el principio con mi trabajo y demás. Te voy a preguntar, pregunta difícil, porque no sé si me la vas a querer contestar, que es, ¿te arrepientes de algún programa de Milenio 3, de alguno que hayas hecho? Arrepentirme, no. Realmente es, hombre, alguno por malo, seguro, ¿sabes? O sea, alguno por no haber sabido sacarle el jugo a alguna historia. No me gustaban mucho los programas de salidas porque por un lado teníamos esa energía increíble, pero como oyente, que yo he sido siempre oyente de radio, yo tenía la mala costumbre de que ya estar muy loco, ¿no? Que después de acabar el programa de radio, escucharme el programa de radio entero en mi casa con los cascos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sigo siendo el oyente. Quiero saber cómo ha llegado el oyente. Me sorprende mucho, ¿no? Esa gente que llega a la radio media hora antes, hace su programa, se pira. Yo, si el programa de Milenio era a la 1, Iker estaba a las 7 de la tarde sacando cortes, O sea, es decir, y la gente me decía, oye, pero tú, si eres una estrella, no sé qué, porque me veías a mí, y tu esposa es técnico, en la sala del técnico, sacándome los cortes y las músicas. Y digo, mira, es que yo lo vivo así, no es mejor ni peor. Entonces, ese descompromiso yo no lo tenía. Soy muy obsesivo en la vida para eso, ¿no? O para lo que yo hago, yo creo. Y entonces, ¿qué pasa? Que era crítico con muchas cosas, ¿no? Y quizá ese sentido crítico me ha hecho dejarlo. Yo veía que por ahí no, o sea, que ya estaba. Que un año más, 2 años más, en el fondo es al mismo nivel o menos. Por las circunstancias. Pero no me he arrepentido así de uno especialmente. Te diría que he hecho programas muy malos. Eso es como mi querido amigo Alberto Vázquez Figueroa, que es un genio, y que me dice, mire, Iker, soy muy mal escritor y tengo 80 libros para demostrarlo. Ese es un genio sin precedentes, ¿no? Pues yo también me río mucho de mí mismo, y creo que ha habido programas malos, donde los invitados no han jugado un buen papel, donde yo no he estado listo, donde se me han escapado cosas increíbles. También hemos hecho algún programa bueno, creo, Hablando de programas, Iker, sin duda uno de los programas que se empezó a ver que Milenio 3 era algo más para la sociedad fue aquel fatídico 11M. ¿Cómo recuerdas aquellos hechos y qué sientes actualmente de cómo hiciste aquel programa? Bueno, el peor programa que he hecho, pero en otro sentido, ¿no? El más doloroso, seguramente. Bueno, hubo pérdidas de amigos que también fueron muy dolorosas, ¿no? Contar en vivo la muerte de Cebrián, por ejemplo, fue terrible, ¿no? Terrible. Pero recuerdo muy bien, por ejemplo, eso, a los directivos de Onda Cero llorando y dándome las gracias, yo no lo entendía, ¿no? Vieron el detalle de que una cadena de la competencia dedique el programa entero al de la competencia, pero claro, ¿no? Es la vida, ¿no? Y ese no lo quiero ni recordar, o sea, ese es el único programa que no he vuelto a escuchar, porque fue tan terrible la barbarie humana, ¿no? Las reivindicaciones de no sé qué por encima de la vida, ¿no? Lo que vemos todos los días, ¿no? Que importa más no sé qué que la vida, ¿no? Y ojo, en gente no tan bárbara, ¿eh? Y entonces tú dices, joder, cuando no sé qué idea vale más que la vida, pues no sé qué pensar. Y aquel día tuvimos una relación terrible de eso, ¿no? Y Carmen y yo, bueno, lloramos también. La gente no sabe, pero hemos llorado mucho en Milenio, ¿eh? A veces cuando la gente no ha sabido, de emoción en ocasiones, ¿no? Pero aquella fue de dolor terrible, ¿no? Cuando empezaron a llegar mensajes, entonces eran SMS, de gente que recordaba amigos que todos los días escuchaban Milenio
y que ya no estaban, ¡buah! Eso, ¿cómo lo llevas, no? Es imposible de superar. Precisamente un poco al hilo de lo que te comenta Cristóbal, hubo 2 programas que también fueron bastante tristes, como fueron la pérdida de Cebrián y de Jiménez del Oso. ¿Cómo los vivisteis aquellos programas? Buah. Fíjate, el de Fernando quizá con emoción, pero era otra cosa, ¿no? Fernando tiene una enfermedad, Fernando no, bueno, era una cosa, pero también fíjate lo que ha sido Fernando para nosotros, ¿no? O sea, yo he estado con Fernando 5 años con él, trabajando todos los días. A veces piensas, ¿no? Mira, ahora estoy en un sitio que veo todo un bosque y miras al cielo y dices, joder, yo no sé ahí el relojero cósmico, ¿por qué, no? Ha sido tan bondadoso conmigo, os lo juro que lo pienso, no sé qué puede pasar en mi vida, pero porque trabajar con la persona que tú veías de pequeño en la tele, ¿no? Y ser su compañero y menudas broncas que me echaba. A mí lo que más broncas me echaba, eso lo puedo decir, Loren, también. A mí nos reíamos mucho, pero me echaba muchas broncas, ¿no? Fue terrible. Pero de Cebrián, las circunstancias de la muerte de Cebrián, con un micrófono en la mano murió, por cierto, joder, eso es un palo brutal. No sé si lo sabe la gente, pero una semana antes Carmen y yo cenábamos con Silvia y con Juan Antonio, ¿no? Y nos reíamos mucho, ¿no? También a veces de la gente, ¿no? Los rosaventeros, los milenarios, no sé qué. Sobre todo, oye, milenarios, que yo sepa, no insultan a nadie nunca, ni hablan mal de nadie, ¿no? Que es algo que me siento tan orgulloso. Milenario, el que siente eso, es un tío respetuoso, es una chica, un chico, joder, que no va a ser bárbaro con nada, ¿no? Pero es verdad que hay sus cosas, ¿no? A veces. Y se reía Juan Antonio. Fue la última vez que lo vi. Y cenamos juntos. Y cuando te pasa eso, dices, joder, ¿cómo podemos protestar de nada? ¿Cómo podemos angustiarnos porque has bajado no sé qué en audiencia o te han dicho no sé qué? ¿Me entendéis? Cuando la vida es un regalo que tú no sabes cuándo te quitan, es que no lo sabes. Y programas como el de Cebrián te demuestran eso, ¿no? Un hombre que yo creo que Cebrián, cuando murió, era más joven que yo, o por ahí, y en una boda, dando un discurso con el micrófono, pumba, que también es simbólico, ¿eh? Tremendo. Iker, ya vamos a ir terminando, que no te queremos robar más tiempo, pero sí que te tenemos que preguntar, lógicamente. Se nos quedan, ya te digo, muchísimas preguntas propias y además de muchos oyentes que nos han invadido el buzón de correo, pero yo creo que hemos podido contestar un poco a casi todas y si no, pues te volveremos a llamar, si nos dejas. Pero sí que te tenemos que preguntar, evidentemente, Universo Iker, ¿va a ser lo mismo que Milenio 3? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Me han preguntado, esto sí que te lo quiero preguntar, si van a estar los mismos colaboradores, ¿qué nos puedes contar? No, estoy solo. Si alguno me decía, jo, anda que no eres ególatra, no, oye, que es una forma de demostrar que es una cosa que no es radio. Mira, la cadena SER le preocupaba mucho hasta antes de ayer que yo me fuese, no decir las cadenas, pero otras 2 cadenas. Yo les dije, mira, yo no tengo otra cosa, pero tengo palabra. O sea, y yo no me voy a ningún sitio, no se lo creían, porque claro, en el mundo de los negocios, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes, y que sí que es con coraza y con maza, si uno puede ir aprendiendo de los palos, no se creían que yo me iba de la SER. ¿Por qué te vas de la SER? Y tengo que decir a la cadena SER que pusieron todo de su parte para que me quedase. Pero no entendían que no era cuestión de dinero, sino de una vuelta a los orígenes y una redistribución de tu tiempo y tus esfuerzos, ¿no? Entonces, Universo Iker, mira, ahora mismo estoy entrando en la buhardilla donde voy a hacer esa experiencia, que gustará o no gustará, que es mi propia casa, mis propios libros, mi propio mundo. Y decían, ¿se puede parecer al videoblog? Se puede parecer en parte, ¿no? Que fue una toma de contacto con esto, ¿no? Bueno, yo quiero volver al relato. Os conté que me impresionaba mucho lo de Félix, él contaba relatos, historias, y no sé, me gustaba, me apetecía esa conexión de tú a tú, ¿no? De alma a alma con la gente, con el programa, que lo pueden escuchar cuando quieran. Tampoco se sabe la duración, ¿eh? La gente le han puesto en Red Set un horario, un tal, para emitirlo, tal, pero yo no sé si, conociéndome, cómo serán los programas, porque ni lo sé. Y lo que sí pretendo es explorar otro tipo de comunicación en este medio, pero no se parece en nada a Milenio. Por eso no va a ser un nuevo Milenio, no te has ido a hacer Milenio a otro lado. Y lo de 2 en la noche es una idea que será puntual, es decir, no sabemos ese bonus track, digamos, cuándo sale, ¿no? Pero igual invitamos a comer a alguien a casa, Carmen y yo nos tomamos un café y vemos un poco Es algo novedoso que es, oye, ¿queréis traer en nuestra casa? Nosotros que siempre hemos sido súper escrupulosos con nuestra vida personal, ¿no? Pero
el ambiente ese que a mí me gustó, me encantaría, no sé, yo, pues imagínate si me llegan a decir que Benítez te hable de su archivo, joder, pues yo me daba algo, ¿no? No sé si yo que he estado en el archivo de Juanjo me daría algo, porque lo que querría no es lo convencional, sino él contándome qué siente, qué le ha pasado, qué le ha ocurrido, cómo vivió este caso, cómo lo resolvió, qué cree, qué reflexiona, por ahí va, ¿no? O sea, por ahí va. Ahora, hay personas que el cuidado de Milenio 3, la elaboración de Milenio 3, los increíbles compañeros que para mí son los mejores del mundo que tienen Milenio 3, no van a estar, porque si no sería hacer Milenio 3, entonces seguiríamos a hacer, ¿no? Y te tengo que preguntar, evidentemente, por una sorpresa que o pocos sabíamos o pocos conocíamos, que es 2 en la noche. Otro programa que también imagino que será un poco del estilo, pero ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues sí, no lo habíamos comentado todavía, pero veremos si luego es semanal también. Pero fíjate, hubo una época que había algo que se parecía a 2 en la noche. Hubo una época, se habló de la prehistoria, ¿no? El neolítico radiofónico, que era cuando Carmen y yo hacíamos Milenio 3 de 3 a 4 de la madrugada los domingos. La gente le gustaba mucho, había un clima, mira, siendo sinceros, cuando tú haces el programa, échalo a ti, con mucha gente alrededor lo haces de una forma. Cuando tú lo haces con otro compañero solo, lo haces de otra forma. Y cuando lo haces solo, lo haces de otra forma. Ninguno es mejor que otra, pero es otra forma, ¿no? Como hablar de día, hablar de noche. Esta misma entrevista en la noche, las preguntas, el tono y mis respuestas serían diferentes. Y la idea era volver un poco a eso, ¿no? Porque Carmen y yo, por ejemplo, cuando ya Alma duerme, a veces nos reunimos aquí o en su despacho y estamos con un café. Oye, y yo lo pensaba, digo, no es muy convencional tampoco una pareja que, oye, ¿qué te parece este caso? ¿Qué te parece de esto que ha pasado? Oye, ¿esto podría ir aquí? ¿Qué opinas de, no sé, de cualquier cosa? Ya estábamos hablando evidentemente de esa foto terrorífica, ¿no? Que nos ha convulsionado a todos, que ha dado la vuelta al mundo y que te demuestra lo que es la imagen, ¿no? Bueno, pues, tirándose el misterio, viendo los ojos, 4 ojos mirando la actualidad del misterio y las cosas que se nos pasan por la cabeza, ¿no? Pues, pero quizás tomando un café, quizás cenando. Es decir, nos gusta experimentar con algo nuevo. No vamos a hacer nada que sea radio de la que ya hemos hecho tanto tiempo, ¿no? Otra de las preguntas, y ya de verdad que vamos terminando, pero otra de las preguntas que nos ha llegado mucho es si volverá Milenio 3 algún día. No creo. Te diría que no. Porque si vuelve algo será otra cosa. Si vuelve algo de ese tipo, será otra cosa. Es muy arriesgado, compañeros, en este momento, meterte en una cosa como el podcast, donde no sé si vamos a estar en iVoox o no sé si alguien, o sea, hay acuerdos y cosas, y es un mundo nuevo, y Radio Set. Hay un factor importante que no he comentado y que es verdad que es importante, ¿no? Y es que cuando en un sitio te dan una confianza tremenda, tú dices, jolín, tienes que estar a la altura, ¿no? Y igual tampoco lo esperábamos, pero... Y no es que en la SER no haya habido confianza, porque fíjate que de años Pero hay un personaje muy peculiar, que es el consejero delegado de Telecinco, y por lo que sea, porque esto igual tampoco se puede contar mucho, pero yo creo que no digo ninguna mentira, ¿no? Por lo que sea, porque nos veía gente muy rara, no convencional en la tele, por lo que tú quieras, ha habido cierta conexión, ¿no? Cierta conexión. Y cuando alguien te da la mano y te dice, Iker, estoy orgulloso de que estés conmigo, orgulloso, tío. Como eso no voy a decir que no lo hayan dicho, pero no es tampoco muy habitual. Y te dan la mano. Me han enseñado en la vida que cuando tú das la mano, yo doy la mano fuerte, ¿sabes? No das 3 dedos, ni la mano blanda. Si tú eres un hombre de palabra, contigo voy a muerte. En ningún momento, chicos, quiero dejarlo claro, nos pidieron exclusividad. Nos quitaron de la SER. Eso lo pedí yo después. Es decir, Paolo pensaba que todo seguía igual. Da pena, ¿no? Cuando dices, no, la gente cabrones, os han comprado, no os quieren dejar tal, y al revés. O sea, siempre, con la confianza absoluta. Fue una decisión nuestra, y por eso yo creo que ha surgido todo esto. Y al final habrá otra cosa, pero no será Milenio. Iker, ha sido, de verdad, que sé que ya vamos muy mal de tiempo, pero de verdad que ha sido un auténtico placer y un honor haberte tenido aquí en Los Misterios. Ni siquiera me imaginaba que lo conseguiría. Para mí has cumplido un sueño, en lo personal, y sé que mis compañeros también, y que con total seguridad este programa no lo pienso olvidar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, amigo, gracias. Y solo os digo una cosa, suerte, y como decía el maestro Félix, algo que es fundamental en la vida, entusiasmo, enteo, cerca de lo divino, cerca de lo elevado. Y que ese término tan olvidado hoy sea bandera de todos los que hacéis radio y comunicación
porque tenemos que entusiasmar a otros, ¿no? Esa es la gran misión que tenemos, no dar tanto miedo, aunque a veces lo demos, no dar tanta información, aunque a veces la demos. Yo creo que al final, en un mundo tan dormido, lo que tenemos es que entusiasmar. Muchas gracias, Iker. Un auténtico placer. Un abrazo. Bueno, y como hoy es un programa especial que hemos querido dedicar no solo pues a Milenio 3, sino a Iker Jiménez, que ha tenido a bien de acompañarnos todo este rato y ser tan sincero y tan íntimo, que a nosotros le agradecemos un montón, y que además pues hemos escuchado al principio de todo, que no lo hemos comentado, cómo Iker daba paso a ese primer programa de todos de Milenio 3. Al final de nosotros, cuando nos despidamos, escucharemos sus últimos momentos en Milenio 3 para cerrar este círculo, este pequeño homenaje que hemos querido hacer en este programa especial, que hemos de decir que hoy es más cortito, pero que la semana que viene no, porque aquí es fiesta, sino la otra ya volveremos con todas las fuerzas renovadas, y además hemos de decir que vamos a cambiar el día de grabación de martes a viernes, pero lo comentamos después, si os parece, porque nos vamos a ir despidiendo. Marta, poco más podemos añadir. Poco más a añadir, yo solamente puedo decir gracias, Iker. Cristóbal Martínez, muchas gracias como siempre por estar aquí, y lo que quieras decir para cerrar. Simplemente que Milenio 3 y Iker Jiménez son un símbolo que pasará a la posteridad. Como siempre agradecemos a Ana Torralba, que ha estado al sonido de toda esta nave del misterio, que hoy hemos cogido un poquito los mandos y que nosotros nos vamos a marchar. Como decimos, hemos querido hacer este programa homenaje, pero volvemos en un par de semanitas. Recordad que nos podéis encontrar en esa página nueva que hemos estrenado de losmisteriosnosmiran.com, losmisteriosnosmiran.com, y a través de nuestras redes sociales, pues poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Por allí estamos, que os agradecemos siempre el apoyo. No hemos podido hacer todas las preguntas, ya veis que aún a pesar de que hemos estado más de una hora, es completamente imposible. Sabemos que es una persona que genera muchísima opinión, y que yo personalmente pues he cumplido un sueño, y con 33 años cumplir un sueño está muy bien. Hasta dentro de 2 semanas, y muchas gracias, de verdad. Gracias, Iker. Bueno, querida hija, igual te dicen un día tu padre fue un loco Quijote, pero acabó su trayectoria con tu voz, porque realmente cree que la radio, este trayecto, ha hecho mejor a otras personas. Hemos intentado con toda nuestra fuerza simplemente reencantar con la vida a otras personas, hija. Y bueno, tu padre hizo Milenio 3 con muchos amigos, creyendo en la fuerza de la radio, en el enigma de la radio, en que la radio era una fuerza mágica y extraña que era capaz de conectarnos con la esencia, con lo que quizá perdimos algún día, con el ser humano que tiene todas las posibilidades, con la luz que espero que tú descubras, y contigo los niños y las niñas del mundo, de este mundo enfermo, de este mundo terrible, de este mundo que sin embargo siempre nos deja un resquicio para la esperanza. La radio también es esperanza, utilizada para eso, utilizada para creer en el futuro, para creer en un futuro que seguro que es bueno. Gracias a ti, gracias a todos los niños que nos seguirán a través del podcast Más Allá del Tiempo, y gracias a ti, amigo oyente, amiga oyente, que has estado y siempre, en cualquier pueblo, en cualquier aldea. Gracias por creer en nosotros, gracias por haber hecho esta aventura de maravilla, esta aventura de asombro, esta aventura de sueño hecho palabras. Milenio 3, hasta siempre. Gracias.